Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? David, ¿cómo estás? Buenos días. Las expos serán... Sí, correcto, correcto. Vamos a ir en orden por la cuestión también tecnológica, porque cada clase de amplificación fue apareciendo en orden cronológico. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Por aquí está Adrián. Gerald, ¿cómo estás? Ziklein, buenos días. Eli, Viviana, ¿cómo estás? Buenos días. Gerson, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Y vamos a ir comenzando con nuestra clase. Recuerden, por favor, la próxima semana tenemos laboratorio, ¿no? La próxima semana tenemos laboratorio. Vamos a seguir practicando ahora un poco más la parte de configuración y seteo ya de los amplis como tal. En el primer laboratorio practicamos básicamente conexionado, solo saber conectar y saber medir un poco la tensión. En este segundo laboratorio podemos practicar, si lo desean, también un poco más sobre el consumo eléctrico y sobre todo me interesa practicar más la configuración y algunos seteos que tenemos que tener en cuenta en la cadena de amplificación. Y el último laboratorio sí es exclusivamente la parte de limitación de voltaje en una cadena de audio, ¿ya? Entonces, por favor, traten de hacer igual sus arreglos, igual que el primer laboratorio, para estar presente. Primer grupo 5:30, segundo grupo 7:20. Vamos a hoy cerrar un poco la parte de funcionamiento de los amplificadores, porque la próxima semana vamos a hablar ya durante unas 5 sesiones sobre las características técnicas, empezando primero por la parte de distorsión y después un poco ya más por la parte de manuales de lo que suelen aparecer. Pero tenemos 5 semanas que vamos a dedicarnos a hablar sobre características de los amplificadores ya como dispositivos de audio diseñados. David, ¿necesitan protectores de oído? Mm, no necesariamente, pero si gustan pueden llevar por si acaso, si en algún momento no tengo, para este segundo laboratorio en mi idea no, en ningún momento voy a sobreexigir los sistemas a grandes niveles de potencia, pero mejor si quieren llevar protectores, por si acaso está bien, no hay ningún problema. ¿Ya? Bien, entonces... Vamos a empezar. Hoy tenemos exposiciones de parte de ustedes, pero previamente voy a dedicarle unos 15 minutos a terminar de hablar un poquito sobre las características de diseño de nuestros amplificadores antes de entrar a la clase de amplificación. ¿Ya? Entonces, vamos a prestar atención, por favor, a esta parte. Y ya después, luego vamos a escuchar con mucha atención sus exposiciones, que seguro lo han preparado con bastante empeño. ¿Ok? A ver, miren, hasta el momento hemos estado hablando un poquito sobre la historia del amplificador y el funcionamiento también del amplificador. Hablamos un poquito sobre la amplificación valvular y también la semana pasada sobre todo de la amplificación transistorada. En resumen, hablamos de que el transistor podía funcionar en 3 regiones de operación: corte, saturación y activa. Corte y saturación, habíamos hablado de que corte es cuando el transistor está cerrado, es un circuito abierto.
Y saturación es cuando el transistor pues deja pasar toda la corriente entre el colector y el emisor y es como si fuera un cable, está en conducción completa. ¿Cuánta corriente tenemos que enviar en la base para que esto se convierta en un circuito saturado? Pues normalmente eso lo especifican los fabricantes en la hoja de datos del transistor. Pero si uno trabaja en corte y saturación, pues está funcionando como un interruptor. ¿Deja pasar o no deja pasar? Dijimos que nosotros necesitábamos más bien que esto funcione como un dimerizador, en el que nosotros elijamos qué cantidad de corriente se deja pasar de un punto a otro para nosotros tener nuestra señal que alterna en el tiempo, su amplitud. Recuerden que toda amplitud que varía en el tiempo, dominio del tiempo versus la amplitud, toda señal que logramos que su amplitud varíe en el tiempo es básicamente una señal de audio, porque son ondas. Ese es el truco. Si tú logras que algo cambie su amplitud en el tiempo, estamos logrando una señal de audio. Y lo que nosotros teníamos es un amplificador en el que del colector emisor podíamos tener mucha corriente o ninguna en función del tiempo, ¿cierto? Y que básicamente lo que queríamos nosotros es regular esa amplitud para que se encuentre a la mitad. Eso se lograba polarizando el transistor para que nosotros después, al inyectar una señal en la entrada, que era nuestra señal de audio, haga que esa amplitud o aumente o baje, dándonos nuestra señal modulada, que vendría a ser la señal amplificada, porque inyectando un voltaje pequeño en la entrada del circuito, íbamos a lograr que la salida de corriente y de voltaje de este circuito sea grande. En realidad, no porque la señal de entrada sea grande, sino porque la señal de entrada pequeña modulaba a una señal de salida más grande, que es la que estaba siendo alimentada por la fuente. Y nosotros, al cambiar esos valores de corriente en función de la señal de entrada, lográbamos lo que llamamos amplificación. Y ese factor de crecimiento entre la señal amplificada y la señal de entrada es lo que nosotros llamamos ganancia. ¿Cómo logramos que el amplificador no esté pues ni en saturación ni en corte, transformándolo en el modo activa? Y para que esté en activa, teníamos que generar la polarización del transistor, logrando que el voltaje entre el colector y el emisor sea siempre la mitad del voltaje de la fuente. Y para lograrlo, tenemos que poner una serie de resistencias en el circuito que nos permitan justamente lograr la polarización. ¿Ok? Básicamente, y eso es lo que vimos la semana pasada, hicimos un ejemplo numérico de cómo poder lograrlo en el circuito más sencillo, que es la polarización fija, pero que existen otras polarizaciones como la polarización universal, que es lo más importante, es la más, la que tiene mejor rendimiento, sobre todo a nivel de distorsión y balance. ¿Ok? Hasta ahí es lo que nosotros vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Más o menos? Perfecto. Lo máximo, son lo máximo. Ahora, antes de avanzar a lo que ustedes van a hablar ahorita, hay que recordar o hay que mencionar algo importante sobre esto. Y me voy a llevar esta gráfica por acá. Miren, nosotros tenemos, este es un circuito polarizado, ¿ok? Vamos a imaginar, lo primero que hay que entender es que debemos de polarizar un transistor. Lo primero es polarizar el transistor y después que están polarizados, nosotros tenemos tres formas, ojo a esto, es una de las preguntas del cuestionario, de configurar el transistor dentro del circuito de amplificación. Recuerden que lo que busco en la polarización es que el voltaje que yo obtengo entre este punto de acá, entre el colector y el emisor, el voltaje colector-emisor, tiene que ser igual a la mitad del voltaje de la fuente, o sea, a este voltaje. Si yo logro que el voltaje colector-emisor sea la mitad que el voltaje de la fuente, digo que está polarizado. De hecho, este principio de funcionamiento es el funcionamiento puntualmente de los clase A, que fueron los primeros amplificadores en aparecer. Seguramente los de clase A van a hablar un poco más de ello. Y porque esto representa una ventaja auditiva y de cierto performance del amplificador respecto a otras clases. Ahora, el problema, bueno, no, los problemas lo vamos a hablar después de que los de clase A hablen, porque los de clase A van a hablar seguro también cuál es el problema de hacer esto todo el rato. Tiene problemas. Pero
Ahora el tema es esto. Una vez que yo tengo polarizado el transistor, yo puedo inyectar la señal de audio por diferentes lugares. Esa forma en la que yo puedo inyectar la señal de audio al amplificador se denomina configuración del transistor. Y vamos a obtener tres formas de configurarlo: el emisor común, base común y colector común. A ver, no es tan complicado entender por qué es emisor común, por qué es base común y por qué es colector común, ni por qué tiene ciertas características si entendemos de cómo funciona el circuito. Se llama emisor común, que es el más común de todos los amplificadores, porque inyecto la señal, o sea, la señal de audio la inyecto por la base, ¿ok? Inyecto por la base y sale por el colector, ¿ok? Entonces acá tengo el voltaje de entrada y acá tengo el voltaje de salida. Entonces, si yo inyecto la señal por la entrada y la salida la tengo por el colector, el común en ambos, el común vendría a ser el emisor. Entonces, el emisor se vuelve común en la salida y se vuelve común en la entrada. Entonces, como el emisor es común, es decir, sirve para cerrar circuito en la entrada y sirve para cerrar circuito en la salida, decimos que el emisor es común. Entonces, ¿cuándo es emisor común? Cuando inyectamos la señal por la base y sale por el colector. El emisor se vuelve común tanto en la entrada como en la salida. ¿Está claro esto? Ya. Ok, esto está claro. Perfecto. Ahora, ¿qué condiciones presenta un emisor común? Bueno, el emisor común tiene ciertas características importantes en la amplificación. Recuerden que lo que estamos nosotros buscando es obtener un amplificador de potencia. Y la potencia nosotros sabemos que es el resultado de multiplicar la corriente por la tensión de un circuito. Así que en realidad lo que estoy buscando en un amplificador de potencia es que crezca la corriente y que crezca la tensión. Si yo tengo ganancia de corriente y ganancia de tensión, tengo por lo tanto ganancia de potencia. En un amplificador óptimo, yo quiero que crezcan ambos. Sin embargo, esto no se va a cumplir para todas las configuraciones. En el caso del emisor común, es el que mejor ganancia de potencia tiene. ¿Por qué? Cuando tú inyectas tu señal por la base, es un voltaje pequeño. Cuando este voltaje pequeño de esta malla, porque recuerden que acá tengo yo una malla, acá, ¿no? Que viene de acá para acá. Acá tengo un voltaje de entrada. Va hacia esta otra malla. Acá tengo otra malla y la voy a colocar con otro color. Cuando este voltaje pasa de esta malla a la otra, el voltaje que hay en esta malla, en este punto, va a ser el voltaje que tenía aquí, pero le va a aumentar el voltaje de la fuente. Por lo tanto, ¿qué pasa con ese voltaje? Ese voltaje crece. Por ejemplo, si acá yo tenía 50 voltios, en este punto es 25, y si yo acá tenía de entrada 1 voltio, ese 1 voltio se va a sumar a este de acá. Entonces, ¿qué tengo? Que el voltaje crece. O sea que en esta configuración tengo ganancia de tensión, lo cual me genera, porque si la tensión crece, la potencia aumenta. Perfecto. Pero además, yo sé que en esta malla de aquí yo tengo la corriente de base, mientras que acá tengo la corriente de colector. Y yo sé que esta corriente chiquita, cuando pase a esta malla de aquí, porque aquí está la salida, va a aumentar de la corriente de base, que es chiquitita, a la corriente de colector, que es grande. O sea que también tengo ganancia de corriente. O sea que en esta configuración tú tienes que toda señal que ingrese al amplificador ya polarizado, si está configurado con el emisor común, todo lo que ingrese por la base va a aumentar tanto en voltaje como en corriente. Y si aumenta en voltaje, aumenta la potencia. Aumenta la corriente, aumenta la potencia. Es el que mejor ganancia de potencia tiene de las tres configuraciones. ¿Ok? Pero, pero, quizás no tiene la mejor calidad en ancho de banda. ¿Ok? Entonces, esas características son las que ustedes van a encontrar aquí. En emisor común, dice, esta configuración se utiliza para amplificadores de corrientes y voltajes, porque puede amplificar ambos.
Sus características dicen no tan favorable es que el voltaje de la señal quede invertido. Esto lo vimos la semana pasada en el ejercicio, pero no hay problema, ponemos otro después y lo volvemos a invertir, como son los Darlington, por ejemplo. Y una forma sencilla de identificar esta configuración es porque la señal de entrada está en la base y la salida en el colector. Esta configuración se puede utilizar con todos los tipos de polarizaciones. ¿Ok? Entonces, básicamente es el amplificador que mejor ganancia de potencia tiene, pero invierte la señal. ¿Estamos? ¿Sí? Vale. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si tenemos la base común? Miren, si ustedes tienen una configuración de base común, vamos a ver si ustedes mismos lo pueden analizar. Si tengo base común, entonces ustedes dicen, aquí yo tengo, recuerden, para este lado tengo una malla, tengo una corriente de base, y por este lado tengo otra malla, tengo la corriente de colector. Ahora, si ustedes inyectan por aquí una señal de 1 voltio, o sea, miren, en base común, ¿por qué es común? Porque entra por el emisor y sale por el colector. Por acá entra, por acá sale. Como entra por el emisor y sale por el colector, la base es común. O sea, la base la estoy usando para cerrar circuito. Por acá cierro circuito. Tanto base entra por el emisor, cierra circuito con la base, y sale por el colector, cierra circuito con la base. Ok, la base es común para ambos. Ahora, ¿qué sucede con esto? Si tú inyectas 1 voltio es pequeño. Si esto, por ejemplo, está en 50 voltios la fuente, entonces tú tienes que aquí la salida ha crecido a 25. Si tú inyectas 1 voltio y se va a sumar esta malla que tiene un voltaje de 25, ¿qué está creciendo respecto al voltaje que entró? ¿Qué creció? ¿Qué creció? Si yo inyecté una señal de audio con 1 voltio y a la salida sale con 25, porque en esa malla, en ese punto tengo 25 voltios, ¿qué creció? Saldría con 26, de hecho, pero ¿qué creció? ¿Qué aumentó? Claro, pero en este punto, ¿qué aumentó? Si entra con 1 y sale con 26, ¿qué aumenta? El voltaje. O sea que tengo ganancia de tensión. Claro, tengo ganancia de tensión. Hay una ganancia de voltaje, porque tu señal que ingresa con un voltaje pequeño sale con un voltaje grande gracias a que se beneficia del voltaje que tiene esta malla, debido a la fuente. O sea que la ganancia de tensión va a depender directamente de la potencia de la fuente, o sea, qué tan grande sea la fuente. Mientras más grande sea la fuente, mayor ganancia de tensión tiene tu amplificador. Pero, ¿qué pasa con la corriente? En esta malla nosotros sabemos, y lo dijimos la semana pasada por nuestro amigo Kirchhoff, de que la corriente es igual en todos los puntos. Así que la corriente aquí, de entrada, es igual que la corriente de salida, porque siempre va a ser I de C. Por lo tanto, ¿hay ganancia de corriente? No. Tanto la corriente de entrada como la corriente de salida sigue siendo la misma, pero no importa, porque si hay ganancia de tensión, hay aumento de potencia, pero no hay aumento de corriente. Entonces, hay que saber que si tú configuras un base común, hay mayor ganancia, o solamente hay ganancia de tensión, pero no hay ganancia de corriente. O sea que la ganancia de potencia aquí es más bajo respecto al emisor común. Pero, ¿qué ventaja tiene? Tiene ventaja sobre el ancho de banda. Miren, dice acá, esta configuración se utiliza para señales con baja potencia y las transforma en el mismo tipo de señal, pero con una mayor potencia. Esto se logra porque tiene una alta ganancia de corriente. Perdón, estoy en colector común, emisor común, base común. Dice, ya, a pesar de esta configuración, no tiene una ganancia de corriente. Ok, pero se utiliza porque el ancho de banda, lo que estaba mencionando, es más grande que las demás configuraciones y permite trabajar con señales de VHF o de radiofrecuencia, VHF y UHF. O sea, ¿cuál es la ventaja del base común?
La ventaja del base común es que tiene un bandwidth, o sea, un ancho de banda de trabajo mejor que los otros dos. Su bandwidth, su ancho de banda de amplificación es mejor que el emisor común y que el colector común. ¿Podría yo combinar, por ejemplo, en un ecualizador? Piensen en un ecualizador de gráfico, en el que tú tienes, vamos a imaginar, bandas. Entonces, tú tienes una entrada aquí de un ancho de banda de espectro completo. Aquí me podría convenir un base común, porque necesito amplificar un ancho de banda grande. Y luego lo voy a dividir en anchos de banda más pequeños. Entonces, en cada banda podría poner un emisor común. Emisor común. ¿Por qué? Porque ahora quiero mayor amplificación posible con el voltaje más pequeño para evitar el ruido de fondo, pero como tengo un ancho de banda más puntual, puedo poner aquí transistores configurados en emisor común. Mientras que el ancho de banda interno, el general, la entrada puede estar en base común, porque aunque no tengo gran nivel de voltaje, pero como viene todo el voltaje desde el otro equipo, entonces tengo ganancia de tensión, pero con un buen ancho de banda. Lo mismo podría pasar esto en un receptor de radiofrecuencia. En un receptor de radiofrecuencia, bueno, no hay nadie que va a exponer clase C, que son amplificadores de radio, pero en un amplificador de radiofrecuencia, tu antena irradia energía. Tu receptor quiere capturar la mayor cantidad de ancho de banda posible. Entonces aquí ponemos un base común para que pueda captar un ancho de banda grande. Y una vez que detecta todo el ancho de banda, como tú lo sintonizas a una frecuencia puntual, tú necesitas que cuando sintonizas esa se eleve sobre el resto, entonces acá ponemos un amplificador con emisor común. ¿Se entiende? O sea que yo puedo tener dentro de un mismo equipo transistores configurados de diferente forma dependiendo la función que vaya a tener. ¿Sí o no? ¿Me sigue o no? Vale. Pensando, ahora, sin embargo, si yo pienso solo en un amplificador de potencia para parlantes, ¿cuál me conviene? ¿El emisor común o el base común? Si solo pienso en más potencia para el parlante. Emisor común, claro. Emisor común. Por eso que la mayoría de amplificadores de potencia para parlantes vienen configurados en emisor común. Ahora, la desventaja del emisor común es que, claro, tiene un ancho de banda menor, pero la principal desventaja es que te invierte la polaridad de la señal. Pero normalmente se soluciona colocando dos emisor común, uno detrás del otro, para que la polarización se anule. Este transistor que viene con dos emisores comunes hechos en una sola chapa se llama Darlington. Y ustedes pueden comprar un transistor tipo Darlington, que ya los venden así ya hechos, que son dos transistores de emisor común puestos en una sola chapa, que es lo que suelen llevar los amplificadores de potencia. ¿Ok? De tal manera que esa inversión de polaridad la anulamos, porque no es tan sencillo como volver a invertirle la polaridad de inicio. Y, por ejemplo, si yo necesito un amplificador que multiplique por 100, en Darlington puedo poner dos amplificadores, uno que multiplique por 10 y luego otro que vuelva a multiplicar por 10. Es lo mismo que haber puesto un mismo amplificador que amplifique por 100. Pero al tener dos chiquitos, como su ganancia es exponencial, tengo dos amplificadores que requieren menos corriente de la fuente y que generan menos calor. Entonces, esto es muy común que lo veamos en amplificadores. Ahora, por último, tenemos el colector común. ¿Y qué es el colector común? Pues el colector común es eso. Tenemos el colector como punto común entre la entrada y la salida. En este caso, sería así, ¿no? Sería así. Acá tenemos el voltaje de entrada y por aquí tenemos el voltaje de salida. Entonces, ¿entra por dónde? Entra por la base. ¿Por dónde sale? Sale por el emisor. Si entra por la base y sale por el emisor, ¿qué es común? Pues lo común es el colector. ¿Y aquí qué tenemos?
Bueno, nuevamente, en este lado tenemos una malla con la corriente de base. Acá tenemos corriente de base. Y por este lado tenemos la otra malla. Esto recuerden que lo hemos visto la semana pasada. Tenemos la corriente de colector, que sabemos que es la corriente de base multiplicado por la ganancia del amplificador. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, recuerden que el voltaje aquí es el mismo, porque esto es una malla. Entonces, ¿qué pasa? El voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida, menos el voltaje de activación del diodo. O sea que aquí vamos a tener incluso una caída de tensión de lo que el diodo consume, 0,6, 0,7, 0,2, dependiendo del tipo de diodo. O sea que aquí no hay ganancia de voltaje, sino incluso hay pérdida por culpa de la activación del diodo. Una cosa importante. Normalmente esa caída va a estar compensada en la polarización, así que en teoría el voltaje de entrada no debería verse afectado por el voltaje de activación de este diodo. Así que lo que nosotros decimos es que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada siempre y cuando el diodo ya esté previamente polarizado. Si ya está polarizado, que es lo que normalmente esperamos, el voltaje de entrada y el voltaje de salida deberían ser iguales, porque en esta malla no hay aumento de tensión. ¿Estamos bien o no? Bien. Sin embargo, la corriente de base sale por aquí. Entonces, la corriente de base ahora agarra la corriente de esta malla. Y esta malla, que es la corriente colector, que es la misma en todos los puntos de esta malla, sí hay un crecimiento. O sea que en esta configuración, ¿qué cosa tengo? Tengo ganancia de corriente. Y si tengo ganancia de corriente, tengo ganancia de potencia. ¿Ok? Aquí tengo ganancia de potencia por la ganancia de corriente, pero no hay ganancia de tensión. Aquí tengo ganancia de potencia porque tengo ganancia de tensión, pero no de corriente. Y acá tengo ganancia de potencia porque tengo ganancia de ambos. Ahora, ¿para qué nos va a servir el colector común? El colector común nos va a servir principalmente como adaptador de impedancia. Por aquí lo digo, dice, otra característica es que la salida invierte solo la corriente. El colector común se utiliza principalmente cuando se requiere poner varios amplificadores conectados en serie debido a que en su entrada tiene mucha impedancia y en su salida disminuye. Por ejemplo, en cajas activas, cajas directas activas, podemos colocar el transistor, por ejemplo, si es una caja activa que tiene que adaptar impedancia y tiene que generar amplificación, lo podemos poner por colector común, porque tiene la mejor adaptación de impedancia posible. Entonces es una forma de nosotros poder colocarlos, manteniendo la tensión en el mismo valor, pero aumentando el valor de corriente. También lo podemos poner en algunos amplificadores de potencia si es que vamos a usar demasiados amplificadores en secuencia. Puede estar en colector común. Lo único que tenemos que saber para identificar en qué configuración está el transistor, ojo, configuración, es ver el diagrama de bloques, ¿no? Cómo está configurado dentro del equipo. Por ejemplo, ¿no? Aquí puedo ver que está por emisor común, colector común y base común. Emisor común, inyecto por acá, sale por aquí. Entra por la base, sale por el colector, el emisor es común. Colector común, entra por la base, sale por el emisor, pues el colector es común. Base común, entra por el emisor, sale por el colector, la base es común. ¿Okay? Entonces, simplemente ustedes viendo el diagrama de bloques del equipo podrían detectar en qué configuración se encuentra el transistor dentro de ese equipo. Por ejemplo, este de acá son diferentes tipos de transistores. Esto es lo que se conoce como un Darlington. Esto es un transistor Darlington, ya. Lo dicen las chapas. Pero bueno, podemos tener diferentes tipos de transistores. ¿Ok? Así es como se vería en un circuito. Por ejemplo, quiero que observen este circuito de acá. Este es un circuito que ustedes pueden comprarlo. Van a Paruro, piden estos valores, necesitan dos transistores,
dos resistencias, un capacitor y una batería de 5 voltios, que puede ser el cargador de un celular, y un amplificador, y pueden construir un amplificador en su casa. Con menos de 100 soles pueden hacer su experimento. Aquí están los valores. Yo les pregunto, ¿este amplificador es emisor común, base común o colector común? Observando la gráfica, el diagrama, el circuito. ¿Base común, emisor común o colector común? Emisor común. Claro, uno diría, bueno, claro, esto, si yo cojo esto y me lo llevo por acá, digo, a ver, tú dices, claro, tú dices, a ver, aquí tú tienes, siempre donde está este señor de aquí, el diodo, este es el emisor. Aquí el colector y esta es la base. Entonces aquí está el diodo, este de acá es el emisor, este es el colector y esta es la base. Aquí hay una configuración Darlington, hay dos en serie para poder tener, recuerden que esto va a invertir la polaridad y esto va a invertir la polaridad si es emisor común. ¿Y cómo sabemos que es, perdón, si es colector común? ¿Cómo sabemos que es colector común? Porque aquí dice entrada, o sea, por aquí entra la señal de audio, entra por la base. El voltaje entra por la base. ¿Por dónde sale? Sale por el emisor, hacia el parlante, ¿verdad? No, retorna. Entonces, si retorna por aquí, claro, ¿por qué retorna? Porque este es el negativo y esta es la Tierra. ¿Ven? Hay que siempre, recuerden, en circuitos, el negativo es por donde está retornando. Entonces, correcto, claro, claro, recuerden eso. Si esta es la Tierra, por aquí retorna y cierra y termina en tierra, ¿no? Entonces, de aquí sale y sigue entrando acá. Y de acá sale y entra al parlante. Colector, colector. ¿Estamos o no? Entonces, aquí está la salida. El voltaje de salida está por acá. Entonces, ¿es colector o emisor común? Ahí está. ¿Es colector o emisor común? ¿Cuál es común? ¿Cuál no estoy usando? No estoy usando el emisor. Si el emisor no se está usando, es porque el emisor es común tanto en la tierra. Ven acá. Aquí estoy cerrando circuito con tierra para la entrada. La entrada está cerrando con tierra en el emisor y el parlante también cierra circuito con tierra. Tanto el parlante como su entrada de audio cierran circuito con el emisor. Por lo tanto, ¿el común qué es? El común es el emisor. ¿Estamos o no? ¿Está bien o no? Si es emisor común, entonces, ¿cuál sería su característica principal? Si es emisor común, ¿cuál sería su característica principal? Tiene mucha ganancia, claro, tiene mucha ganancia de potencia, porque ganamos voltaje y ganamos corriente. ¿Ok? Entonces, repito, ustedes quieren construir este dispositivo, ahí está el circuito. He visto en algunos videos de ustedes, hay algunos que tienen protoboard en su casa, así que eso me hace pensar que les gusta la electrónica. Entonces, si alguno quiere construir esto, pues ahí lo dejo. Ahí está el circuito. Van y se compran estos valores de transistores, que son valores del mercado, y se construyen su transistor con su parlantito. ¿Cuánta potencia genera esto? Miren, con esta batería de 5 voltios, que es el cargador de un celular, y estos valores de circuito estarían generando un amplificador que a 8 ohms desarrolla 0.25 watts, un cuarto de watt. Chiquito, pero para un parlantito de computadora o para un parlantito de celular funciona bien, como un experimento doméstico y sin invertir mucho dinero. ¿Ok? ¿Estamos o no?
Perfecto. Bien. Ahora que entendemos mejor cómo es el funcionamiento de estos equipos, vamos a hablar de las clasificaciones de estos amplificadores. Una vez que ya están construidos, que todo esto que hemos hablado del circuito ya está diseñado, podemos clasificarlos, los amplificadores, por su banda de trabajo, es decir, si van a ser amplificadores de audiofrecuencia, que van a amplificar de 20 a 20.000 Hz, o si son de radiofrecuencias, es que van a amplificar frecuencias por encima de los kilohertz, por encima vamos a hablar en megas, en gigahertz. Entonces, podemos tener diferentes tipos de amplificadores. Acá hay un amplificador clase C, por ejemplo, de radiofrecuencia, y acá hay un amplificador clase D de audiofrecuencia, como es el D80 de DNB Audio-Technica. También podemos clasificarlo según su forma de trabajo. Obviamente, de estos dos, el que nos va a importar a nosotros en este momento del curso no van a ser los de radiofrecuencia, sino van a ser los de audiofrecuencia, que es donde los vamos a centrar, los que amplifican rangos audibles. Y luego, por su forma de amplificación, tenemos amplificadores que se dedican solo a transformar voltaje o a amplificar voltaje, y otros que se dedican a la amplificación de potencia. Los que amplifican solo tensión, o principalmente tensión, normalmente se usan para conexiones de alta impedancia con parlantes con transformador. Y los que amplifican potencia, pues es lo que nosotros normalmente vamos a usar, como lo que vamos a usar en este laboratorio. Podemos incluso abrir el amplificador que tenemos allá. Hay uno que podemos abrir que es muy parecido a esto que están observando. Por ejemplo, aquí podemos observar claramente que en este lado tenemos la fuente. Todo esto es la fuente del amplificador. Tenemos aquí la fuente toroidal, que eleva la corriente que ingresa y la almacena en toda esta parte de aquí, que ven los capacitores, que son toda la parte de corrección para transformar la corriente alterna en directa. Y todo lo que está aquí almacenado lo van a usar acá, la parte de potencia. Como pueden ver, aquí tenemos varios transistores conectados en serie, y pueden observar que esto de aquí tiene sus tres patitas: colector, emisor y base, o base está en el centro. Y, por ejemplo, pueden observar dos líneas iguales porque esto es de dos canales, canal A y canal B. Vamos a abrir uno de estos el próximo lunes en Orson, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las principales características de estos amplificadores de potencia, que es el que me importa? Ojo, hay una pregunta en el cuestionario que tienen que hacer esta semana, que pregunta esto, ¿ya? Hay una tarea que se va a aperturar hoy, que es esta, que es individual. Esta es individual, ¿ok? Por si acaso, cada uno la resuelve solito. En el que pregunto cuáles son las regiones de funcionamiento del transistor, cómo se polariza un transistor, cómo se configura un transistor, y aquí hay una pregunta sobre las principales características de los amplificadores de potencia. No quiero que vayan a Google y me pongan diferentes cosas raras que puedan encontrar, porque no les voy a valer la respuesta. Estoy hablando de estos tres aspectos principales, que ustedes ya los pueden desglosar porque lo hemos hablado bastante en diferentes partes de las clases. Las tres principales características, y esto lo hemos hablado hace 2 semanas cuando arrancamos y hablamos y dijimos que el amplificador de potencia es un dispositivo electrónico que puede amplificar un valor de entrada o la potencia en la carga. Las tres características de este amplificador va a ser la eficiencia del circuito, cómo usa la corriente de la fuente para amplificar, que es básicamente lo que van a exponer ustedes ahora. La cantidad máxima de potencia que es capaz de manejar, es decir, cuánto es lo máximo que puedo amplificar sin llegar a generar niveles de distorsión altos o problemas térmicos internamente. Y 3, el acoplamiento de impedancias con el dispositivo de salida, es decir, cuál es la impedancia más baja que puedo yo manejar sin riesgo eléctrico y cuál es la impedancia más alta que puedo manejar sin que exista un corte en la señal de amplificación. Son las tres principales características. Hoy van a exponer la primera y a lo largo de las siguientes semanas vamos a estar hablando de las siguientes 2, ¿ok? Pero, por favor, estas de aquí son las principales características de un amplificador de potencia. Las demás que pueden encontrar en Google están bien, son características, pero esas son las tres principales.
Vamos a hablar ahorita, y vamos a empezar a escuchar sus exposiciones sobre la eficiencia de potencia del circuito. ¿Qué significa la eficiencia de potencia del circuito? Es lo que se denomina el ángulo de conducción. El ángulo de conducción nos indica durante qué momento de la onda está funcionando nuestro amplificador. Recuerden que cada vez que el amplificador funciona, está consumiendo energía eléctrica. Si el amplificador está funcionando todo el rato, significa que todo el rato está consumiendo energía. Si el amplificador solo funciona por momentos, significa que el amplificador consume corriente por momentos. Eso quiere decir que a mayor ángulo de conducción, mayor consumo eléctrico y peor eficiencia tiene. Ustedes, a la hora que han investigado, seguramente se han dado cuenta que se usa mucho el término ángulo de conducción o eficiencia del circuito, y vamos a hablar y vamos a escuchar de que los clase A son los que mayor ángulo de conducción tienen, por ende, los que peor eficiencia presentan, pero van a hablar qué ventaja tiene el hecho de que tenga un ángulo de conducción de 360 grados, versus quizás los clase B, que tienen un ángulo de conducción de 180, lo cual mejora muchísimo su rendimiento. Y, por ejemplo, los clase D, que su ángulo de conducción es fracciones de segundo, fracciones de la onda, que ya les permite amplificar con una eficiencia casi el 100% teórico o 90-80% práctico. Vamos a empezar escuchando sus exposiciones, ¿ok? Que están centradas básicamente en esto, ángulo de conducción. Entonces, vamos a comenzar con el primer tipo de amplificadores, que es el clase A. Los nombres que estos llevan no tienen que ver porque, por ejemplo, el clase D no se llama D porque sea digital, porque no es digital, sigue siendo analógico. Simplemente es el orden que se les ha puesto por el orden en el que se han patentado y descubierto. Entonces, el clase A es clase A porque es el primero, el que se diseñó y el que se empezó a implementar. Vamos a escuchar cómo funciona, qué ventajas y desventajas tiene, en qué campos se suele emplear hasta el día de hoy los clase A, con qué características, y seguramente han averiguado algunos modelos y costos según lo que estaba pidiendo. Recuerden, chicos, tienen entre 8 a 12 minutos para exponer. Después de los 12 minutos los voy a cortar de forma abrupta y eso significa que su puntaje va a ir bajando, ¿ya? Bien, clase A, grupo 1. Por favor, prendamos nuestras cámaras. Vamos a aparecer aquí en pantalla. Está a cargo de David, Gonzalo, Luis, Marcelo y Paul. Vamos, chicos. Ok. Profesor, profe, nosotros somos el grupo 4. El grupo uno es el de Liñán. Perdón, tienes toda razón. ¿Ves? Lo que pasa es que Liñán o David lo subió primerito. Por eso que está aquí. Grupo 1, acá lo tengo. Disculpe. El grupo 1 está a cargo de Julio, Adrián, Viviana, Paco y Elí. Ahora sí. ¿Cierto? Ahí está. Sí, profesor. Excelente. Bien, chicos. Entonces, tienen 12 minutos. Déjenme, como máximo, ¿no? Y como mínimo 8. Déjenme poner aquí el reloj. Muy bien. Chicos, los escuchamos con mucha atención. Adelante. Sí, yo voy a empezar. Buen día, profesor, buen día, compañeros. A nuestro grupo nos ha tocado exponer lo que vendría a ser los amplificadores de clase A. Siguiente diapositiva. Ya. Los amplificadores de clase A son los que llevan un transistor en emisor común. Es la clase más común que vamos a encontrar. Es uno de los primeros que se empezó a diseñar. Se dice que esta clase de amplificadores es la que tiene más fidelidad. ¿Por qué? Porque a la salida, su salida, tenemos eh, una señal más grande que la de la entrada, pero conservando su forma. Por eso es que se dice que tienen más fidelidad. El corazón de todo esto, de estos amplificadores, es el transistor, que ya sabemos que puede funcionar como un interruptor cuando está en corta saturación y también puede funcionar como un amplificador
cuando logramos polarizar el transistor. Siguiente diapositiva. La polarización. ¿Qué cosa significa la polarización? Es cuando nosotros llegamos a conseguir que la tensión entre el colector y el emisor sea la mitad de la tensión de alimentación. Es decir, en la parte de arriba, no sé si pueden observar que dice voltaje de colector. Cuando nosotros llegamos a conseguir esto, se dice que hemos polarizado el transistor, hemos logrado hacer que amplifique. Y cuando se encuentra este punto, se dice que hemos encontrado el punto Q del transistor. Y esto se lleva a cabo, se puede realizar con resistencias. ¿Qué pasa con la corriente? Eh, Pueden observar ahí el gráfico de arriba. Tenemos una corriente, una flecha pequeña, angosta. Entonces, al lado derecho ya tenemos la corriente del colector, que es grande, ¿no? Esa corriente del colector tiene una relación directamente proporcional con la corriente de la base. Se concluye que la corriente del colector es igual a beta por la corriente de la base. Ese beta es un factor multiplicador que nosotros lo conocemos como ganancia. Cada transistor va a depender de cada transistor. Ese factor varía entre 40 y 400. Ya va a depender del tipo de transistor. En la parte de abajo podemos ver en un inicio cómo era la flechita de la corriente de la base, pero si esta aumenta, se ve que la flecha crece un poco más ancha. ¿Qué es lo que pasa con la corriente del colector? También se ensancha, ¿no? También crece. Y si la corriente de la base disminuye, se vuelve más delgadita, ¿qué pasa con la corriente del colector? También disminuye. Entonces, eso es lo que está pasando con la corriente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a ver un ejemplo para poder entender lo que hemos estado hablando. Tenemos el transistor ya polarizado. La fuente de alimentación en la parte de arriba tenemos 10 voltios, es un ejemplo. Entonces, al polarizar nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Es encontrar que la tensión entre el colector y el emisor sea 5 voltios. Ahí tenemos 5 voltios. Con resistencias, al poner la resistencia, hemos llegado que el voltaje en la base es de 3 voltios. A la mano izquierda, en la parte izquierda, vamos a ver que tenemos 3 voltios. Es el punto Q del transistor, pero estando en el punto Q, está dejando pasar corriente. Entonces, el transistor está funcionando. Ese es uno de los detalles que tenemos en esta clase de amplificadores, que el transistor siempre está funcionando. Entonces, como siempre está funcionando, va a haber calor. Por eso que el transistor también tiene un disipador de calor. Esto hace que solamente el transistor tenga una eficiencia del 30% y el 70% se pierde en calor. ¿Qué pasa si nosotros estábamos en el punto Q con 3 voltios y nosotros inyectamos una señal de audio, por ejemplo? Vamos a tener la onda, ven la forma de onda en la parte izquierda, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumenta la corriente de la base? Va a aumentar la corriente también del colector. Entonces, va a aumentar y va a aumentar también el voltaje, pero en forma invertida. Esto es ya algo típico del diseño mismo que tenemos, pero después se puede volver a invertir usando otro transistor. Entonces, ¿qué es el resumen? Que nosotros con una señal pequeñita vamos a poder tener una señal mucho más grande, pero con la misma forma. Como podemos ver, es la misma forma, pero que está invertida. Nada más. También podemos decir que de acuerdo a este modelo tenemos un ángulo de 360 grados porque el transistor siempre está funcionando. Ya más adelante vamos a ver qué ventajas y desventajas tenemos sobre esto. Le doy pase a mi compañero Adrián. Ya, vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas. Empezamos por las ventajas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, una de las ventajas de este amplificador es que son lineales,
ya que todo esto hace que tenga una menor distorsión y todo esto mejore la calidad del sonido, siendo lineal para aplicaciones de audio en alta calidad. Otro es la baja distorsión, como ya lo mencioné. Debido a su operación continua y en su mayoría sin recorte, los amplificadores de este tipo de clase tienden a tener una menor distorsión total armónica, THD, lo que contribuye a un sonido más limpio y más natural. Otra ventaja es que tenemos una respuesta de frecuencia amplia. Los amplificadores de esta clase poseen una respuesta de frecuencia amplia y extensa, lo que permite amplificar señales en un amplio rango de frecuencias sin experimentar distorsión significativa, que prácticamente vamos a tener una respuesta de frecuencia bastante natural. Y otra, para terminar, es que tiene menor interferencia de conmutación. Los amplificadores de clase A se diferencian de los clase B y los AB debido a que no tienen la etapa de conmutación, donde los transistores se encienden y se apagan, y esto resulta una menor probabilidad de interferencia electromagnética o ruido de señal. Ahora vamos a ver sobre las desventajas. Una de las desventajas es su baja eficiencia, ya que los amplificadores de este tipo de clase tiene una ineficiencia energética debido a los transistores de salida que siempre están activos y como lo mencionó nuestro compañero, consume energía constante. Y esto conlleva una generación, mejor dicho, esto genera considerablemente bastante calor que requiere disipadores de calor grandes o sistemas de enfriamiento muy eficaces. Otro es, bueno, la desventaja más grande para todos es que tiene un consumo constante de energía, que tiene una cantidad de energía de consumo sin importar la señal de audio que esté amplificando, lo que resulta en una baja eficiencia energética y posibles mayores costos operativos, que lamentablemente todo esto va a ver reflejado en el recibo de luz a final del mes. Y el tamaño y peso. Los amplificadores de clase A son grandes y pesados debido a que necesitan disipar el calor generado por la operación constante de los transistores. Y para terminar, la menor potencia de salida. Los amplificadores de esta clase suelen ofrecer una potencia de salida más baja en comparación a otros tipos de amplificadores, lo que los hace menos adecuados para aplicaciones de alta potencia, como amplificadores de sonido en vivo, por ejemplo. Ok, ¿en qué campo se suele usar? Pues debido a que, como mis compañeros han dicho, este tipo de amplificadores son de muy bajo rendimiento energético, no suele usarse para amplificación de alta potencia en sistemas de sonido en vivo, sino más bien por su calidad. Es empleado en sistemas de sonido de alta gama, ya sea para el hogar o para estudios de grabación. Por ejemplo, algunos ejemplos, Macintosh, el MC275 y el 2301, ambos funcionan con válvulas de vacío y incluyen este tipo de amplificación, ¿no? De este clase de amplificación A. Por otro lado, el Accuphase, la serie elegante, el E600 y el E650, ambos también resaltan por su ¿cómo se llama? Alta potencia y también calidad a la hora de amplificar. Como mi compañero Julio explicó también, este tipo de amplificadores son muy buenos para amplificar señal, valga la redundancia, para amplificar señales débiles. Entonces, debido a esto es empleado para amplificar instrumentos musicales, para preamplificar, ¿no? Como preamplificadores de instrumentos musicales como guitarra, piano o bajo. Y algunos ejemplos son el API Audio, el 312, el 512 o el API 312 4B y el MB, los cuales tienen 4 canales individuales de preamplificación incluidos. O por otro lado, el NEVE, el 1073 y el 1081, los cuales tienen un apartado especial para la ecualización, así como el Avalon, el BT737CP y el AD2022. Y también he visto que se usan este tipo de amplificación para cajas directas
Y algunos ejemplos también es el Avalon M5 o el U5, del cual hablará mi compañero Paco más adelante. Eh, sí, principales características. Como principales características tenemos que estos amplificadores tienden a consumir mucha corriente tanto cuando hay señal de entrada como cuando no la hay. Por esta razón, se calientan mucho debido a que buena parte de la energía que recibe se dispersa en forma de calor. Esto ocasiona grandes cantidades de calor, que significa una gran pérdida de energía. Y como podemos ver en la imagen, la mayoría de estos amplificadores pueden funcionar con un solo transistor en su diseño o también un par de transistores conectados entre sí para compartir la corriente de alta carga, de la cual nos va a llevar a la tercera característica, que es que el transistor está conectado en emisor común. Esto significa que la entrada al circuito está entre el terminal base y el terminal emisor, y la salida está en el terminal conector y el terminal emisor. O sea, cierran circuito en el emisor. Y como consecuencia, como vemos en la imagen también, la corriente que fluye a través del colector, que vendría a ser la salida, es mayor a la corriente que fluye por la base, que vendría a ser la entrada. Y como cuarto punto, tenemos que el comportamiento del transistor tiende a ser lineal, por ende, tiene una baja distorsión en la señal de entrada, lo que hace que la señal de audio a la salida sean de gran calidad. Ok, pausamos. Se acabó el tiempo, ¿ya? 13 minutos. He dejado que hablen 12:59. Vale. Bien, ok. Me ha gustado. Han abarcado bastante bien todos los puntos. Quizás lo que yo no hubiera cortado un poquito es la parte del funcionamiento, Julio. Como el clase A está basado casi en todo lo que hemos hablado en estas dos últimas sesiones, quizás hubiéramos simplificado los circuitos como para darle un poquito más de ritmo, porque ahí se te fue casi 5 minutos de 12, entonces casi has usado la mitad del tiempo en explicar cómo funciona el transistor. Quizás lo hubiéramos hecho en 2 o en 3, como resumiendo lo que hemos visto en clase, para darle un poquito más de ritmo, pero resaltar cosas importantes. Es cierto, como hemos mencionado, y ustedes también lo han mencionado, entonces y Viviana, transistor, estabas diciendo transitor, ¿ok? Transistor, ¿ok? El transistor, cuando está configurado en la clase A, todo el rato está consumiendo corriente, ¿cierto? Como mínimo, la mitad de la corriente que va a consumir el circuito. Como mínimo, la mitad de la corriente. Eso significa que consume muchísima corriente. Claro, si estamos hablando de un sistema doméstico o un sistema estable, la luz, como ustedes bien han dicho, aumentaría el consumo. Y si estamos hablando de eventos, el grupo electrógeno tendría que ser de mayor capacidad porque está todo el rato dándole caña. O sea, eleva el consumo o la operatividad de este tipo de amplificación. Bien, pero tiene la mejor calidad porque, como ustedes bien han mencionado, no hay distorsión por cruce. Entonces, lo vuelve muy útil para amplificación de baja señal o de baja amplitud, como la preamplificación, y no es útil para amplificación de alta potencia. Se usan principalmente en estudios. Excelente. Y me gustó que mostraran sobre todo los API y los NIF, que son transistorados, clase A, y el Avalon que mostraron y el de Macintosh también son clase A, pero no con transistores, ¿no? Sino con válvulas. Pero está bien que lo hayan mencionado. Bien, buen trabajo. Gracias, chicos. Ya les faltó tiempo, pero está bien. Ya las próximas exposiciones ahí lo controlan. Va. Grupo 2. Vamos, grupo 2. Entonces, clase B. Los clase A, ya sabemos, son excelente calidad, pero el costo es alto. Consumen corriente y generan mucho calor. El grupo 2, que es el clase B, va a explicarnos cómo se soluciona ese alto consumo eléctrico, pero cuál es el precio a pagar. Entonces tenemos a Benjamín, a César, Alessandro, César Jefferson, a Declan y a Yajaira. ¿Estamos? Perfecto, ahí está Benjamín. A oscuras está Benjamín. ¿Se ve? Está César, sí, ya vemos. Ahí.
Están los dos César, está Dickley y está Yajaira. Perfecto. Ok, chicos, tienen 12 minutos. ¿Ya? Empezamos. Ya, comiencen, chicos. Buenos días. Buenas tardes. Bueno, casi. Buenos días con todos, profesor. Nuestro grupo se encarga de la exposición sobre amplificadores de clase B, empezando por su función. La función básica de cualquier amplificador, sin importar su clase, es aumentar la amplitud de las señales eléctricas. Sin embargo, las clases de amplificadores se definen por cómo realizan esta tarea. Siendo un poco más detallado, los amplificadores de clase B toman esas señales eléctricas débiles y las hacen más fuertes. Pero hay que tener en cuenta que los amplificadores de clase B realmente no son muy útiles con las señales de micro. ¿Puedes cambiar, por favor? A ver. En cuanto a cómo este amplificador aumenta la potencia, diremos que usan a dos jugadores en el plantel, que serán conformados por los transistores PNP y NPN. Estos jugadores son como interruptores que pueden encenderse y apagarse. Adentrándonos un poco, estos jugadores o transitores, como quieran llamarle, manejan diferentes partes de la señal eléctrica. Hay que recordar que una señal eléctrica tiene la forma de una onda sinusoidal. Bueno, siguiendo. Estos jugadores no trabajan al mismo tiempo. Ellos juegan por turnos y solo operan con la mitad de la señal de la onda, o sea, 180 grados de la señal de entrada. Cuando la señal está del lado positivo, o sea, la mitad superior de la onda, el transistor PNP entra en juego y aumenta la señal. Del otro lado, el jugador NPN hace este mismo trabajo, pero con la mitad inferior de la onda, o sea, la parte negativa. Lo interesante aquí es que estos jugadores trabajan y coordinan de manera efectiva. Cuando uno está activo, el otro está en reposo. Esto contribuye bastante al ahorro energético. Aunque esto no elimina completamente la distorsión por cruce, existe una solución para eso, y lo resumiré en usar diodos adicionales para asegurar que siempre haya una pequeña corriente fluyendo a través de los transistores, los que lo mantendría polarizados y así eliminarían completamente este problema de la distorsión por cruce cero. Como cualquier producto, tiene sus ventajas y desventajas, pero para contarles sobre eso le daré el paso a mi compañero Benjamín. Bueno, ventajas. Algunas de las ventajas son que posee un consumo de energía cuando no hay señal de entrada. Prácticamente el consumo es nulo. Esto se debe a que cuando no hay señal de audio, está determinado por la polarización de la base que prácticamente está en el punto de corte. En resumen, cuando no hay una señal eléctrica en los amplificadores tipo B, estos se anulan y casi no pasa ninguna señal. Eh, Otra ventaja es que son mucho más eficientes que el tipo A, con una óptima que ocupa el 70 o 78.5%, a diferencia de los de clase A, que su eficiencia óptima es de 25%, si no recuerdo, y cuando le ponen transformadores un 50%, o sea, hay una amplia ventaja. Otra ventaja de los clase B es que cuando cada uno de los transistores trabaja, medio ciclo disipan menos potencia y trabajan en una forma más eficiente. O sea, como mencionó mi amigo, mi compañero César, los transistores se reparten el trabajo para media lambda, ¿no? Un transistor trabaja con media lambda positivo y el otro con media lambda negativo, turnándose el trabajo así sucesivamente. Me falta una ventaja, retrocede porfa. El circuito posee una impedancia de entrada elevada, lo cual permite que no haya mucha pérdida de señal. Igual forma con una impedancia de baja salida, que permite que se le pueda conectar un elemento de salida directamente. Ahora algunas desventajas. Siguiente. Sufren de un efecto conocido comúnmente como distorsión cruzada, que también lo mencionó mi compañero, que llega un punto en la conversión en el cual la onda sinusoidal, ahí se puede apreciar en la diapositiva, es como que llega a un punto de corte, ambas llegan a un punto de corte y hay como que un stop, lo que produce distorsiones o afectaciones a la señal. Y para la solución se agregan dos pequeños diodos con una resistencia mínima para que la onda sinusoidal fluya de manera natural. Otra desventaja es que si la magnitud de la señal no supera la tensión necesaria para encender los transistores, ambos se mantendrán en la zona de corte. Bueno, eso ya lo mencioné. No son útiles para señales de baja amplitud, ya que suelen ser más susceptibles al ruido, o sea, no funcionan muy bien para micrófonos, sino estos funcionan a grandes señales. Sí, le cedo la palabra a mi compañero Jefferson Flores.
Bueno, voy a mencionar algunas características sobre estos amplificadores de tipo B. Bueno, a diferencia de los amplificadores del tipo A, podemos amplificar la alimentación que tenemos, nada más. Pero con los amplificadores de tipo B vamos a utilizar los transistores. Cada uno va a hacer la mitad del trabajo. Es como decir, un ejemplo, que una persona estuviera remando por el mar y de pronto esa persona se puede cansar. Pero si son dos personas, ese trabajo va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. Lo mismo pasa con esto, con el tema de los amplificadores, que por ser dos transistores, cada uno va a tener la mitad del trabajo y de esta manera este, vamos a tener una mayor señal de potencia. Ahora, un amplificador también es conocido como push-pull, o bueno, como se pronuncia. Y bueno, si la intención, supongamos la intención de entrada es de 0 voltios, a diferencia de los de la clase A, en modo reposo estos pueden consumir energía eléctrica, pero los de clase B necesitan un cierto valor de voltaje para que estos puedan activarse, ¿no? Y más que todo para mejorar el rendimiento y aprovechar el máximo de la potencia entregada por la fuente de alimentación. Ahora, si tenemos un voltaje de 0 voltios, para que un transistor funcione necesita por lo menos un voltaje de 0.6 voltios para que pueda funcionar. Mientras que esto sea mínimo, este transistor va a estar en un estado de reposo o como se dice un transistor abierto, que lo que quiere decir es que no va a pasar una corriente porque va a pasar un modo, porque no va a pasar energía por sus terminales. Ahora, se dice que estos transistores funcionan en diferente jugada, ¿no? Mientras que llega señal entre el transistor del positivo, el transistor negativo va a estar inactivo. Por lo tanto, se dice que con esto vamos a tener un mejor rendimiento para que no consuma mucho la energía eléctrica y toda esta amplificación que convierte va a salir como una carga que va a ir directo a los parlantes, que puede ser de 8 ohmios, 4 ohmios, etcétera, ¿no? Y bueno, y finalmente, como conclusión, puedo decir que estos amplificadores de tipo B es un alto factor de consumo tienen un alto factor de amplificación para que trabajen las señales grandes, ¿no? Y bueno, ahora voy a ceder paso a mi compañera que va a hablar sobre los campos que se utiliza en la clase B. Bueno, sabemos que estos dispositivos destacan por su eficiencia y capacidad para proporcionar una potencia de salida significativa con una mínima disipación de calor. En primer lugar, los amplificadores de clase B son fundamentales en amplificación de potencia de audio. Son ideales para sistema estéreo de alta fidelidad, cine en casa y sistema de megafonía, gracias a su eficiencia excepcional, ya que permite una salida de alta potencia sin desperdiciar energía, lo que lo convierte así en una opción perfecta para alimentar altavoces de sistema de sonido de gran tamaño. Los sistemas de audio para automóviles requieren eficiencia y potencia de salida, dada la limitación de potencia en sistema electrónico de un automóvil. Estos amplificadores de clase B son la elección para que, bueno, ofrecen una potencia de audio sustancial sin desperdiciar energía valiosa. También son utilizados para la reproducción precisa de sonidos de baja frecuencia, como los subwoofers, ya que gestionan eficazmente los altos requerimientos de energía necesaria para reproducir audio de baja frecuencia con fidelidad. También en el ámbito de los inversores de potencia son utilizados para convertir de energía corriente continua en baterías o paneles solares en energía corriente alterna, ya sea para electrodomésticos, dispositivos electrónicos. Gracias a su alta fidelidad minimiza la pérdida de potencia durante la conversión, lo que resulta así en una operación más rentable y eficaz. También son utilizados para dispositivos de audio portátiles y audio inalámbrico, ya que uno logran un equilibrio óptimo entre potencia de salida y consumo de energía, y también su eficiencia conserva la vida útil de baterías, ¿no? Y por último,
Los amplificadores de clase B se utilizan en sistemas de megafonía, ya sea para eventos en vivo o anuncios públicos, ¿no? Ya que gestionan múltiples altavoces en lugares amplios y proporcionando así un sonido nítido y potente. Bueno, les daré el paso a mi compañero Efraín. Bueno, en este caso hablaremos sobre tres modelos de amplificadores. Tenemos siguiente diapositiva, el QS-RMX 850, siguiente diapositiva, y también tenemos el Marantz Stereo 70S, y por último el Punch P1000X2, que es de la empresa Rockford Hostage. Este último se utiliza mayormente para automóviles. Retomando el QSS RMX850, es un amplificador de potencia profesional diseñado para aplicaciones de audio de alta calidad, mientras que el Marantz es un amplificador estéreo integrado de consumo para aplicaciones de audio más domésticos. El QSC tiene un diseño robusto, duradero, con un chasis de metal y un panel frontal de plástico. Posee una potencia de salida de 850 vatios o 4 ohmios. Los transformadores toroidales de corriente elevada para lograr una potencia a 2 ohmios y de bajo nivel de ruidos. En cambio, el Marantz tiene un diseño más elegante y sofisticado. Tiene una potencia de salida de 40 vatios por canal de 8 ohmios. Bueno, el precio ronda del QSC aproximadamente los $345. En comparación al Marantz, que su precio sí es el más elevado de todos estos tres modelos, que ronda los $1000. Bueno, ahora, el Rockford es un amplificador de potencia de estéreo de 2 canales. Se puede utilizar para alimentar una variedad de altavoces, incluyendo altavoces coaxiales, componentes y subwoofer. Las características que posee es que tiene un circuito clean, que ayuda a igualar la fuente de amplificador al optimizar la salida. Tiene un punch EQ, que proporciona más bajos donde se requieren, permitiendo un ajuste de refuerzo de hasta 18 dB a 45 Hz, y un control remoto, para ajustar el conveniente nivel de graves desde el asiento del conductor. Este amplificador mejora la claridad y el detalle del sonido, lo que puede crear un ambiente más envolvente. Y el precio de este amplificador cuesta $250 hasta $300. Muchas gracias. Vale, ok. 12:38. Buen tiempo. ¿Alguien se fue? ¿Quién se fue? ¿Quién apagó su cámara? Ah, ya, César. Ok, bien. Buena exposición. Ashin, tú has preparado muy bien tu texto. Solo que sí sentí que me estaba hablando un video de YouTube. Si gustas, revisa luego tu voz, la narración. O sea, yo creo que el estilo que le has dado a la narración está muy bueno como un video de YouTube, ¿no? Donde hay imágenes y hay GIF y ese tipo de cosas. Pero no eras tú, o sea, no eras César hablándome a la cámara de forma tan natural. Yo creo que allí... No, así hablo yo. habla él. Sí, así hablo yo. Profesor, en realidad él les pone de esa manera. Muchos se lo han Ya. dicho. Ok. ¿Puedes cambiar eso, César, para que, digamos, tu exposición sea un poco más natural? ¿No? Porque imagínense que yo esté exponiendo siempre así las clases, ¿no? El amplificador clase B es un amplificador que tiene, o sea, está súper raro mi voz. Así, es una voz más de narración, que funciona bien si yo estoy haciendo un tutorial, un video de forma no lineal, pero en una charla, digamos, es mejor que tú mantengas tu propia voz. Pero se nota entonces que tú has preparado muy bien tu exposición. El ejemplo que hiciste de los 2 jugadores está perfecto. Así que, muy bien. Bien, buena exposición. Han explicado bien por qué el amplificador clase B mejora muchísimo el rendimiento. Y es cierto, básicamente la idea es tener 2 transistores, un PNP y uno NPN. Y cuando no le inyectamos señal, no funcionan. Si están a circuito abierto, no consumen corriente, pero están en corte, región de corte. El problema es que cada vez que llega la señal, tenemos que llegar a 0,6 para que empiece a conducir o amplificar. Eso quiere decir que primero, cada vez que inyectamos señal, perdemos 0,6 voltios, tanto en la entrada como en la salida, cuando cambiamos de un transistor a otro, y eso genera lo que ustedes mencionaron como amplificación, distorsión por cruce.
Señales de baja amplitud, terrible, eso está terrible. Señales de alta amplitud, no está tan mal, ¿verdad? Ventajas, solo consume corriente la etapa de amplificación cuando amplifica. Eso ayuda, como ustedes bien han dicho, al consumo, por ejemplo, de baterías, ¿no? Si tenemos un sistema inalámbrico o algo que consuma baterías, un amplificador clase B, pues mejora muchísimo ese rendimiento. Vale. Ok, excelente. Ahora, ¿quién habló? Creo que tú, César, hablaste de que podemos mejorar la distorsión por cruce conectando un diodo en el circuito. Sí. Pero eso es clase AB, o sea, ya no te... Sí, es era una solución a eso. O sea, Vale, perfecto. Pero ahorita es solo, la clase AB ahorita va a hablar justamente cómo se por mejora. eso traté de decir resumir, porque no era mi tema, pero hay una manera. Ya está, perfecto, buenazo. Pero está bien, buena exposición, han usado buenos ejemplos, han abarcado los temas, han hecho buen tiempo. Excelente. Gracias. Vamos al siguiente punto. Gracias, chicos. Clases AB, y acá vamos a mejorar, o sea, tenemos por un lado el clase A, que es un amplificador de mucha fidelidad, pero con un alto consumo eléctrico. La clase B, con un consumo eléctrico mínimo, pero con baja calidad. Entonces, ¿cómo combinamos esto para tener un sistema que sea funcional? Clase AB. El clase AB está a cargo del grupo 3, y acá tenemos y podemos ir activando las cámaras, Aldrich, Gerald, Carlos, Gerson y Anthony, chicos. Excelente. Tenemos a Anthony, tenemos a Aldrich, tenemos a Carlos, a Gerald y falta uno. Gerson, creo, ¿no? ¿Va a estar Gerson? Sí, profe, acá estoy diciendo que mi cámara no funciona, profe. Y entonces fuiste. Vamos. A ver, chicos, ¿compartimos pantalla? Por favor, quien va a compartir, que comparta. Chara. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Te escuchamos, sí, te escuchamos. Ok. Comparta, muchacho, para comenzar de una. Vamos, ¿quién comparte? Chicos, vamos a comenzar. Ya, a ver, yo lo estoy compartiendo. A ver, Gerald. Me confirman si se ve, por favor. Sí, ya vemos tu pantalla. Ya se Falta comparte. creo que debes maximizar eso, ya. Perfecto. Ok, chicos, arranquen, tienen 12 minutos. Va. Listo. Muy buenas tardes, profesor. No, buenas tardes. Casi buenas tardes. 3 minutos para buenas tardes. Pero buenos días, profesor, compañeros en general. Nuestro grupo 3 le va a hablar sobre los amplificadores de clase AB. Así que, su funcionamiento. Un amplificador de clase AB consta de dos transistores de potencia, un NPN y un PNP en la etapa de salida. Estos transistores operan en conjunto para amplificar la señal de entrada, la cual se divide en dos partes, una para la parte positiva y otra para la negativa. Cada parte se envía a un transistor de potencia distinto, dado de que si la señal de entrada es pequeña o cercana a cero, ambos transistores estarían activos simultáneamente donde amplifican la señal durante todo el ciclo. La señal dividida se envía a través de una red de polarización que mantiene los transistores ligeramente encendidos, incluso en ausencia de señal. Esto reduce la distorsión en la región de cruce. A medida que la amplitud de la señal aumenta, uno de los transistores comienza a conducir más que el otro. Por ejemplo, como se dio en el caso anterior, que el PNP carga la parte negativa y el NPN se lleva la parte negativa y el PNP se lleva la parte positiva, como lo es en la clase B. Al dividir la señal y permitir que cada transistor amplifique solo una parte del ciclo, mejora significativamente la eficiencia de este en comparación con uno de clase A, en donde los transistores estarían activos constantemente. En la región de cruce hay un breve periodo en el que ambos transistores están activos. Sin embargo, debido a la previa polarización, esta distorsión es controlada y se lleva al mínimo.
La eficiencia se logra reduciendo la cantidad del tiempo en el que ambos transistores conducen simultáneamente, minimizando así la pérdida de potencia. Podemos decir en pocas palabras que gracias al funcionamiento de la clase AB, se reduce la distorsión y mejora la linealidad a comparación de uno de clase B, ya que minimiza la región de cruce en donde ocurren las mayores distorsiones. Y si no se vio la APO, no se preocupen porque solo son imágenes. Ya, a ver, ya que no hay imágenes, no importa. En cuanto a las ventajas y desventajas, con las simplemente es la combinación de estos dos tipos que hemos visto, ¿no? En las ventajas va a eliminar el cruce, la distorsión de cruce que tienen, por ejemplo, el de clase B, va a tener más alta eficiencia en la salida, al igual que la clase A, y mayor potencia de salida igual, como la B. Y en las desventajas va a ser que tiene un mayor consumo de potencia debido a que circula corriente cuando estamos en reposo, va a tener un menor rendimiento, no es tan lineal como el tipo A, y es un poco más costoso. Y ahí podemos ver un gráfico en el que, por ejemplo, las rayas azules o las rectas azules son los transistores de NP, el PNP y el NPN. Y estos, como bien explicaron hace un momento, como funcionan, si una solución fuera meterle un diodo, ahí están, si no sé si se observa, pero le estás metiendo un voltaje de 0.7, que es lo que necesita un diodo para funcionar. Entonces, cuando tú tienes una recta, sabemos que si le agregas una constante o si le restas una constante, corre hacia la izquierda o a la derecha, respectivamente. Entonces, al correr, se unen y forman esa línea roja, que es la linealidad que te emite este tipo de amplificador, ¿no? Siguiente. ¿Quién sigue con campos donde se aplica? Campos donde se aplica. Se suele aplicar en el entorno musical, sobre todo donde se requiera alta o mediana fidelidad de sonido. Podemos encontrarlos en guitarras, bajos de alta gama, en sistemas de sonido para automóviles, en sistemas de escucha para audiófilos, hasta aplicaciones en lugares donde la música juega un rol importante, ya sea en karaoke o pubs. Le cedo la palabra a mi compañero. Y bueno, dentro de principales modelos y costos hemos encontrado los siguientes: el amplificador Electro Voice Q1212, que es una serie que ofrece amplificadores clase AB que son adecuados para aplicaciones de sonido en vivo y conciertos. Cabe resaltar de que hay diferentes aplicaciones que tienen estos amplificadores, pero más que nada para lo que es sonido en vivo y también lo que viene a ser audio de alta fidelidad. También hay aplicación para ello, hemos podido ver. Acá el costo en la tienda Audio Store está marcando $2,662, que más o menos al cambio me parece que superan los 10,000 soles. Luego también está este modelo de QSC RMX 2450A, que también son amplificadores de potencia de la serie RMX de la marca QSC, apreciados por el rendimiento robusto. Tienen disponibles en varias potencias y configuraciones y también son comunes en sistemas de sonido en vivo, instalaciones comerciales y aplicaciones de cine en casa. Después también está este modelo de Labgruppen FP10000U, que son amplificadores de también alta calidad, reconocidos por la eficiencia, ideales también para refuerzo de sonido en espacios grandes, como sala de concierto y estadios. Finalmente, bueno, el que mencionaba también, ¿no?, al inicio, de Electro Voice, Q1212, que es un amplificador estéreo de alta calidad, conocido por su durabilidad y calidad de construcción y utilizado también en estudios de grabación y aplicaciones de alta fidelidad. Los precios, como ven, rondan entre $2,000, $1,300, este que cuesta $5,192, y este un poco más barato, pero también por la aplicación, que más que nada para estudios de grabación. O sea, es una aplicación menor en cuestión de potencia, por decirlo así, como el que trabaja para salas de concierto grande y sonidos con espacios relativamente grandes, ¿no?, como estadios. Pero por ahí podemos ver que oscila el precio, así que sí, es un amplificador carioca. Y eso, gracias. Ok.
Solo que hay un problema con ustedes. Han hecho 6 minutos, ¿ya? Entonces, ya, faltó más información. Ok, han tocado lo básico, sí, es cierto. Los amplificadores clase AB solucionan el problema de la distorsión por cruce básicamente eh, activando a ambos transistores, ¿cierto? Todo el rato. O sea, todo el rato están conduciendo corriente los transistores, pero la corriente es la mínima indispensable para romper eh, la barrera de potencial del transistor. O sea, hay un consumo mínimo, que es normalmente el consumo mínimo que vemos en el consumo de los amplificadores dentro de su especificación de consumo eléctrico, ¿no? ¿Dónde aplicamos este tipo de amplificación? Ustedes bien lo han dicho, básicamente en todo campo en el que requerimos altos niveles de potencia con niveles de calidad elevados. Por si acaso estás compartiendo tu pantalla, no sé quién es, ya ok, vale. Ok, entonces, para sonido en vivo, todo es como mínimo AB. Si es que no es clase AB, estamos en clase C, pero, perdón, en clase D o alguna variante de la clase D. Pero siempre que requerimos alta potencia y calidad, vamos a usar los clase AB, que es básicamente lo que ustedes han mencionado en su exposición. La diferencia, si queremos buscar un ejemplo con los clase B, es que los clase B sería como un automóvil que cuando ve la luz roja apaga el motor. Entonces, cuando cambia a verde, hay que prender otra vez el carro y empezar a arrancar, y eso toma un tiempo. Mientras que un clase AB sería como un carro que cuando llega la luz roja simplemente frena y está en neutro. Y rápidamente lo pone en primera, pero está esperando que cambie de luz. Y apenas cambia la luz, ¡boom!, arranca. Entonces, eso es prácticamente lo que hace un clase AB. Todo el rato está ahí, esperando. Apenas llega la señal, ¡boom!, empieza a conducir hacia arriba. Mientras que el clase B, no, el clase B está apagado. Y cuando llega señal, consume un poco para que lo active y después recién empieza a amplificar. Bien, ok chicos, luego vamos a hablar más, sobre todo en el laboratorio de la próxima semana, porque necesitamos escuchar el último grupo. Gracias por su exposición. Último grupo, vamos, ahora sí, aparecemos en pantalla chicos. Último grupo. Vamos, rápidamente. Ahora sí tenemos a David, ¿no? David y compañía. David, Gonzalo, Luis, Marcelo y Paul. Vamos. Listo, compartimos pantalla. ¿Están? Sí, Gonzalo va a compartir. Vamos, listo. Nos quedan 13 minutos, así que arranquen. Tienen 12. Va, empezamos. Bueno, buenas tardes, profesor. Nos tocó exponer sobre la parte de amplificadores clase D. Como integrantes tenemos a mi persona, a Lucio, Marcelo, Paul, Gonzalo. Y vamos a iniciar con la próxima diapositiva, ¿no? Ya. Vamos a hablar sobre el funcionamiento del transistor tipo D. Primero que nada, los transistores pueden actuar como interruptores sin partes móviles, también pueden amplificar una señal débil, de hecho es la función principal. Para esta ocasión, para esta forma de amplificador, usaremos transistores como conmutador, como interruptores. Los amplificadores de clase D generalmente usan una configuración de transistor en conmutación, como MOSFETs. En configuraciones de conmutación, lo que significa que no utilizarían configuraciones comunes como emisor común, base común, colector común. En lugar de eso, emplean una etapa de conmutación que controla los transistores de manera que trabajen en la zona de saturación y en la zona de corte. Entre esos dos se rige. Bueno, después de eso veremos cómo es que un transistor funcionando como conmutador puede amplificar una señal. Amplifica una señal del siguiente modo. Lo primero que tenemos que hacer es, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que se hace es insertar dos señales en un comparador. Una señal triangular con formas de onda triangulares y una señal con nuestra señal pura, la señal que queremos amplificar, ¿no? Puede ser una onda seno de cualquier frecuencia. Posteriormente, esto por un
por un efecto llamado, bueno, que se le llama por las siglas PWM, pasa que nos genera una forma de onda cuadrada, la cual puede ser modulada en cuanto a su amplitud, y de esa manera es como se amplifica. Posteriormente, pasamos a la zona de los transistores, en los cuales no pueden ir de funcionar de manera simultánea o parejo a la vez, no, sino que tienen que funcionar uno y después la otra, teniendo tiempos que oscilan en medio, ¿no? No pueden funcionar de manera simultánea, y de ese modo es como se amplifica la señal. Bueno, pasamos con mi próximo compañero. Yo hablaré sobre las ventajas. Exploraremos sus ventajas y desventajas en profundidad para proporcionar una visión integral de este tipo de amplificadores. Empezamos con las ventajas. Tenemos 6 ventajas ahí. Hablaré de la eficiencia energética. Los amplificadores de clase D superan a otros tipos en términos de eficiencia, con rendimiento que suelen superar el 90%. Esto les convierte en una elección ideal para dispositivos portátiles y aplicaciones que requieren un bajo consumo de energía. Como segundo punto tenemos tamaño compacto y ligereza. La eficiencia de los amplificadores permite la construcción de dispositivos más pequeños y ligeros, lo que resulta fundamental en sistemas con espacios limitados. Menor generación de calor. La eficiencia energética también conduce a una generación de calor reducida, lo que puede prolongar la vida útil de los componentes y facilitar la disipación del calor en sistemas más compactos. Reducción de distorsión de crossover. Los amplificadores tienden a exhibir una distorsión de crossover menor en comparación con los amplificadores de clase AB, lo que contribuye a una calidad de audio mejorada. Amplia gama de aplicaciones. Son versátiles y se emplean en una amplia variedad de aplicaciones, desde dispositivos móviles y altavoces portátiles, hasta sistemas de sonido para automóviles y sistemas de sonido en casa. Diseño modular. Los amplificadores pueden configurarse para su uso de sistemas en amplificaciones de estéreo multicanal con facilidad, lo que aumenta su versatilidad. Ahora hablaremos sobre las desventajas. Mayor complejidad electrónica. La topología de conmutación empleada en los amplificadores de clase D pueden requerir circuitos más complejos y costosos en comparación con los amplificadores analógicos. Interferencias electromagnéticas, o sus siglas en inglés EMI. La conmutación de alta frecuencia puede generar EMI que afecta a los componentes electrónicos cercanos, lo que puede requerir medidas de mitigación. Esto puede manifestarse como ruido, distorsión o pérdida de calidad en la señal de audio. Las fuentes EMI pueden ser variadas, como radiofrecuencias, provenientes de dispositivos inalámbricos, interferencia de equipos electrónicos cercanos o incluso ruido eléctrico en el suministro de energía. Necesidad de filtros de salida. Requieren filtros de salida para eliminar el ruido de alta frecuencia y recuperar la señal de audio original, lo que añade complejidad y costos al diseño. Menor fidelidad en aplicaciones de alta gama. Algunos argumentan que los amplificadores de clase E no alcanzan la misma calidad de sonido que los amplificadores de clase A o AB de alta gama o sistemas de alta fidelidad. Sensibilidad a la carga. Algunos amplificadores de clase D pueden ser más sensibles a la carga que otros tipos de amplificadores, lo que puede afectar su rendimiento con ciertos tipos de altavoces. En conclusión, los amplificadores de clase D ofrecen ventajas significativas en términos de eficiencia y tamaño, lo que convierte en una elección destacada en muchas aplicaciones de aplicación de audio. Sin embargo, su elección debe considerarse cuidadosamente, ya que presenta desventajas específicas que pueden influir para ciertos proyectos de sonido. La elección del tipo de amplificador dependerá de la necesidad de cada aplicación. Eso sería todo por mi parte. Le paso al siguiente compañero. Bueno, los amplificadores de clase D, también conocidos como amplificadores digitales o amplificadores de conmutación, se utilizan en diversos campos donde se requiere una amplificación de audio eficiente y compacta. Y estos son algunos de los campos en los que se suelen utilizar. En la electrónica de consumo se encuentran en varios productos electrónicos de consumo, como en los sistemas de cine en casa, parlantes portátiles,
auriculares y dispositivos multimedia. También en los sistemas de audio para automóviles, ya que muchos de estos sistemas utilizan amplificadores de este tipo debido a su alta eficiencia, lo que ayuda a ahorrar energía y reducir la disipación de calor. En el audio profesional y refuerzo de sonido, también los encontramos en refuerzos de sonido en vivo, equipos de DJ, monitoreo, estudio y amplificadores para instrumentos musicales. Además, en telecomunicaciones se utilizan en aplicaciones como estaciones de base de telefonía móvil, donde el uso eficiente de la energía es crucial para prolongar la vida útil de la batería o reducir el consumo de energía. En sistemas PA, en los sistemas de megafonía en lugares como aeropuertos, estadios, auditorios y otros lugares grandes pueden beneficiarse de la alta eficiencia y potencia de la salida de estos amplificadores. En los instrumentos musicales, especialmente en amplificadores de instrumentos como guitarras eléctricas, bajos y teclados. Los amplificadores de clase D se pueden emplear en equipos de transmisión, incluidos transmisores y receptores también. Son bien utilizados en algunos equipos médicos, como máquinas de ultrasonido y ciertos tipos de dispositivos de imágenes médicas. Se pueden usar esta clase de amplificadores por su eficiencia y tamaño compacto. En los amplificadores de clase D se utilizan como parte de circuitos de fuente de alimentación y convertidores, CCSC, en varios dispositivos electrónicos. Además, se pueden encontrar en equipos industriales como máquinas que requieren amplificación de audio. Y también pueden ser utilizados en consolas de juegos, parlantes y auriculares para obtener una salida de audio de alta calidad. Además que en aplicaciones aeronáuticas y aeroespaciales, donde las consideraciones de espacio y peso son críticas, se pueden usar amplificadores de clase D para sistemas de audio. Esto debido a su eficiencia, tamaño compacto y capacidad para ofrecer audio de alta calidad. Son particularmente valorados en aplicaciones donde el consumo de energía, la disipación de calor y las limitaciones de espacio son factores importantes. Eso es todo por mi parte. Yo voy a explicarles de las características principales de este amplificador. La primera característica es el tamaño compacto que tenemos. Este tipo de amplificadores son conocidos por un diseño ligero, muy compacto. Lo que hace verdaderamente versátiles a estos amplificadores, y estos fueron diseñados para adaptarse a los espacios reducidos y para no alterar mucho la calidad del sonido. Estos también pueden estar en sistemas de sonido de automóviles de alta gama o en altavoces portátiles. Otra característica que tenemos es la baja distorsión de estos. La calidad del sonido es una prioridad clave en el mundo del audio. Y los amplificadores tipo D demuestran un rendimiento excepcional al mantener una baja distorsión o armónica total. Esto también se puede decir como THD. El THD se refiere a la cantidad de distorsión que se agrega a la señal de audio durante el proceso de la amplificación. Esta capacidad se traduce a una reproducción de sonido impresionante, fiel y precisa. Otra característica que tenemos es la mayor duración de batería. Los voy a cortar aquí, les voy a robar un minuto de exposición. Disculpen, están bien. Ahora, tanto hay que tener cuidado siempre con la lectura, porque hay varias partes de ustedes que están leyendo la información. Hay que tener cuidado con eso. Ok, solo para redondear, porque nos queda 1,30. Los clase D, ustedes bien han mencionado, funcionan prácticamente por permutación. Transformamos una onda sinusoidal o una onda compleja a una onda cuadrada, básicamente comparando. Ahora, esa explicación fue muy rápida, fue por agua tibia. El comparador, como bien han dicho, lo que hace es, si el valor de la señal de entrada es mayor que la onda triangular, lo manda positivo, y si la triangular es mayor que la senoidal, lo manda negativo, y de esa manera generamos o hacia arriba o hacia abajo la permuta.
Y una vez que tenemos la señal permutada en una onda cuadrada, la amplificamos con máxima eficiencia porque siempre o está arriba o está abajo. No es digital, es una onda cuadrada. Eso hay que tener cuidado. La gente lo confunde. En muchos lugares le llaman amplificador digital, pero no es digital por ningún lado. Solamente estamos amplificando pulsos, anchos de pulsos. Y eso genera mucha eficiencia porque estamos todo el rato o oyendo señales arriba o oyendo señales abajo. Y es, digamos, la mayor ventaja que tiene a día de hoy es que tienen muy poco espacio, como bien ha mencionado. No requerimos fuentes toroidales tan potentes porque la mayor amplificación lo hace mediante tensión, ¿ok? Mediante tensión. Y usan por eso MOSFET en vez de BJT, que no sé si lo mencionaron, ¿ok? Entonces, voy a hablar más de esto luego en el laboratorio que tenemos el próximo lunes. Gracias, chicos. Recuerden que tienen un cuestionario que responder todos de forma individual, ¿ok? Entonces, tienen toda la semana, recuerden chicos, para ir cerrando esta parte de funcionamiento. Gracias, por cierto, grupo número 4. Y nada, pues el próximo lunes en el laboratorio voy a hablar varias cositas respecto a estas clases. Ya chicos, se va a cortar ahora. Por favor, hagan su tarea.